en lo que no se construían las obras correspondientes para evitar que se inundaran. Por eso algunas zonas, las colonias de la ciudad se inundan porque se construyeron en zonas de riesgo y porque no se construyeron las obras pluviales correspondientes para evitar que no se inundara. Ahora, por supuesto, es más complicado resolver. Lo estamos atendiendo, nosotros estamos tratando de resolver esta situación, pero es parte de la problemática de nuestro municipio que en su momento no se atendió. Por eso estamos haciendo ese altas de riesgo que no es nada sencillo, que lleva mucho tiempo y cuesta dinero. Ahorita ya va un avance del 65% de acuerdo a lo que nos está informando Francisco. Bueno, he allí pues la importancia de este trabajo que se está presentando. Bien. Adelante. Los riesgos que están visibles, sí podrían ser retirados porque los riesgos que están visibles ahorita, que están construidos de hace mucho tiempo, que están construidos a un lado de planteles educativos, los Oxxos, iglesias como son gasolineras, gaseras, que pues, ¿cómo los construyeron? Porque pues desde hace mucho está plasmado en los protocolos de que no deben estar ahí, pero están, no sé si está contemplado negociar y ubicarlos, porque es un riesgo para, ahora sí que para todas las personas ahí. El asunto es si se puso la gasera cuando ya estaba poblado o si se puso antes y luego se pobló. En cualquier caso, fue una irresponsabilidad de la autoridad. Si autoriza un establecimiento de riesgo en una sola zona habitacional, pues es una irresponsabilidad. Y si autoriza una zona poblacional en donde ya hay un establecimiento de riesgo, pues también es una irresponsabilidad. El asunto es que ahora tiene que litigarse, irse a tribunales, hay competencia federal, competencia estatal, entonces es más complicado. Pero en cualquier caso sí tenemos nosotros ese trabajo de atención a esas problemáticas. Sí, se puede estudiar. Sí. Buenos días. Sobre el mapa de riesgos también, no sé si nos podrían especificar más o menos qué sectores o qué colonias son las que presentan más problemas de inundaciones. Viene marcado ahí, pero más o menos donde ustedes han estado y han visto que hay que trabajar más. Mira, tenemos una lista de colonias que están en riesgo y que sabemos que se inundan y trabajamos con ellas. Y por órdenes del alcalde se han hecho muchos trabajos de mitigación. Nosotros hacemos un recorrido con el distrito de riego, con desarrollo urbano y con imagen urbana y hacemos trabajos preventivos de ellos. Te puedo decir que los últimos trabajos preventivos que hicimos, inclusive hasta de poda de árboles, fueron más de 150, 200 trabajos preventivos cuando viene el tiempo de lluvias. Limpiar drenes, canales, hacer zanjas nuevas, hacer bordos de protección, romper almacenamientos de agua muy grandes como represos que tenemos, que sabemos que se pueden reventar y hacemos todos esos trabajos preventivos para mitigar. Como bien dicen, nosotros somos una ciudad que ya tiene muchos años y que se construyó cuando no había estos trabajos preventivos que se tienen que hacer ahora, y la ley, cuando en el momento si ya construiste no puede ser retroactiva. Por eso son todos los trabajos preventivos que se hacen, te hemos identificado. Cuando sabemos que viene mucha agua, y que viene, por ejemplo, el año pasado rompimos 2 veces canales que iban por altos de Jecopaco los tuvimos que romper para que el agua se fuera a otro canal y se fuera. Hacemos muchos trabajos preventivos, eso nos ha permitido no tener nosotros aquí ni personas muertas, ni daños muy grandes a propiedades por los trabajos preventivos que se hacen. Aún así, si identificamos que viene lluvia muy grande en los lugares donde hay riesgo, pues vamos a sacar a la gente. Muy bien. Aquí, en el primer cuadro de la ciudad, hay ciertos edificios abandonados y con riesgo de derrumbe, incluso que son alojamiento de indigentes.
Uno de ellos se encuentra en la calle Guerrero y Sinaloa. Son dos casas bastante grandes que están llenas de basura, que hacen quemazones los indigentes, y pues hay un riesgo permanente de la ciudadanía que tiene miedo realmente pasar por ahí. ¿Qué se puede hacer con ese aspecto? Mira, hemos trabajado mucho en ese lugar. De hecho, hemos buscado mucho a la persona para notificarle, porque la estructura que hemos revisado así todavía no nos genera un riesgo inminente. Sí es un riesgo, pero todavía no es un riesgo. La estructura la tenemos que hacer. Yo voy y la identifico y veo que está en riesgo. Tengo que hablarle a un especialista para que el especialista me diga qué tan grande es el riesgo. En este caso le tengo que hablar a un ingeniero estructurista, y ese ingeniero me tiene que decir qué tan grande es el riesgo, si el edificio se puede reparar, se puede acordonar, o si ya no se puede, se va a caer. Y yo tengo que notificarle al dueño para que haga los trabajos preventivos que se tiene, porque es una propiedad ajena, ¿me entiendes? Pero aún así estamos trabajando. Si un ingeniero estructurista me encuentra y me dice, ¿sabes qué? Este sí es un riesgo inminente, donde ya hay el riesgo inminente es que pueda pasar algo ya en las próximas horas, entonces sí tenemos que en este caso sí está en riesgo, pero todavía la estructura, no ha habido un ingeniero estructurista que nos diga que ya se va a caer. Tienes los riesgos, tenemos que encontrar al dueño, notificarle, lo estaba platicando ahorita con un periodista que tiene un teléfono ahí que le hemos estado marcando para poderle encontrar y notificarle y decirle que haga los trabajos preventivos, pero no hemos tenido éxito, pero no hemos dejado de trabajar en ese tema. Es que si no es un riesgo inminente que se vaya a caer, tenemos que nosotros hacer un trabajo de ir a hacer una notificación y todo lo que nos marca la ley. No podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Si es un riesgo, hay tipos de riesgo. Tiene que ser un riesgo inminente, que eso se vaya a caer en las próximas 20 horas, ahí sí tenemos que actuar. Pero si un ingeniero todavía me dice que ese edificio se puede reparar, yo no puedo llegar a invadir la privacidad de alguien, ni el alcalde, ni nadie, si todavía se puede reparar, solamente cuando sea un riesgo inminente. Buenos días. A ver, a ver, dos cosas. Primero les aseguro que si interviniéramos para derrumbar la casa, el dueño aparece al tercer día. Máximo. Y aparece con una demanda, ¿no? Para empezar. Entonces, esto habla de una irresponsabilidad, ¿sí?, de quien está, del dueño de ese tipo de establecimientos, de inmuebles. Pero por otra parte, Francisco, sí es bueno que no solamente se le busque, ¿sí?, sino que se ponga allí un anuncio público, ¿sí?, y donde se responsabilice al dueño de cualquier situación que pueda suceder por no atender la situación de ese inmueble. Y buscar la manera de ubicarlo para, no sé cómo se lo podría hacer, pero para que quede constancia de que el ayuntamiento está actuando, ¿sí?, y que se haga responsable a los propietarios de cualquier incidente que pueda suceder por el abandono de ese inmueble. Para que al rato se cae el inmueble, que el ayuntamiento no hizo nada, ¿no? Buenos días. Ya sea para el alcalde o para Francisco, hablaban de que fue una fuerte inversión la que se realizó en el Atlas para saber el estimado y también cuánto tiempo se tiene trabajando en específico en este Atlas. Adelante, Francisco. Sí, me repite, no escuché el lugar. A ver. ¿Cuánto tiempo tardaste y cuánto costó para el Atlas? Mira, el Atlas de riesgo lo estamos haciendo nosotros, pero contratar el Atlas de riesgo para hacer ahí tengo cotizaciones de 7 millones, de 4 millones y medio, de 6 millones. Tuvimos 3 proveedores, el más barato era 4 millones y medio. Pero lo estamos haciendo nosotros aquí en el municipio con ayuda del IMIP, con ayuda de Desarrollo Urbano, con ayuda de Mapaz y con Protección Civil. Entre todos estamos trabajando para irlo haciendo y estarlo alimentando. Nosotros ya tenemos aproximadamente como 1 año y medio trabajando directamente con el Atlas de riesgo. No hemos dejado de trabajar, pero ya sí fuertemente tenemos como 1 año trabajando, 1 año y medio con él. Muy bien. En la página de Senapred lo van a poder ver, van a poner Atlas de riesgo y en la página de Protección Civil Estatal también. Como te digo, es el plano que ya teníamos, ya lo pueden ver en Senapred. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bien, a ver,
Adelante. Gracias, alcalde. Nomás para conocimiento, el inmueble de la Guerrero y Sinaloa creo que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no permite que se derrumbe. No sé si está todavía correcto el dato, pero hace algunas administraciones anteriores ya lo habían querido derrumbar y fue el mismo INAH quien impidió el derrumbe por ser un monumento histórico, por llamarlo de alguna forma. Y en el otro tema, sobre los expendios que están cerca de los planteles educativos, retomando el tema de Lalo, que está desayunando unos taquitos bien ricos. Pero no invita. No invita, come solo. Sobre los planteles educativos o guarderías que están cerca de los expendios o venta o establecimientos con venta de alcohol. Si se va a actuar, hay algunos establecimientos que ya estaban para cuando pusieron las instituciones educativas o otros que ya estaban en la institución y después pusieron los expendios de alcohol. Sí, bueno, Francisco está al pendiente de eso y en los casos que corresponda, ya está él haciendo lo correspondiente. ¿Sí? ¿Sí es? Ok. A ver, por ahí me llegó que había una inquietud, porque ahorita salió el tema y vale más aclararlo de una vez. En la laguna, en el parque infantil, ustedes saben que se inunda cada vez que hay una lluvia fuerte, se convierte en un pequeño lago, porque de hecho la zona del parque infantil era parte del vaso de la laguna. ¿Sí? Entonces es una depresión y todo el agua de las colonias circundantes, de la Ixon y la Tepeyac y otras, va a parar a la laguna, va a parar al parque infantil. Ahí llega el agua, corre de manera natural. Incluso ha habido inundaciones donde el agua ha subido más de 1 metro. Y ahí había un zoológico, ¿se acuerdan? Y en una ocasión que hubo una fuerte lluvia se ahogaron los animales, porque subió casi 2 metros el agua. Bueno, eso es histórico. Siempre ha sucedido. Nunca se había hecho nada. Como estamos trabajando en el proyecto de renovación del parque infantil, y va a quedar muy bonito, parte de la obra que se está haciendo, como parte de la obra de rehabilitación, renovación y modernización, se está haciendo una obra pluvial y un cárcamo como parte de la obra que va a tener una capacidad de bombeo con 2 grandes bombas de 300 litros por segundo. O sea, esto va a permitir prácticamente que no haya inundaciones en el parque infantil. Y esa agua que se va a rebombear se va a arrojar a la laguna. Pero aquí va la cuestión, porque hay que aclararlo, porque luego se malinforma. Por supuesto que se va a filtrar antes para que llegue a la laguna ya en condiciones de ser recibida por el vaso acuífero de la laguna. Entonces aquí yo le quiero pedir al ingeniero Alfaro que nos explique. Sí, efectivamente, como lo explica el presidente en el dato histórico de la laguna, cuando suceden avenidas pluviales de alta intensidad y alta duración, pues no es capaz los elementos hidráulicos que tenemos en el lugar de sacar con rapidez el vaso de la laguna, que es prácticamente un vaso regulador. Todo el agua va y cae a la laguna, que como explica el presidente, tanto la laguna como lo que es el parque infantil tienen las mismas profundidades, únicamente con un postizo que se hizo que separa el parque de la laguna, es lo que separa el vaso de la laguna de lo que es el parque infantil.
ahora se está haciendo un sistema para mitigar esas inundaciones cuando tengamos avenidas más fuertes, más grandes, con más intensidad, más duración, donde el volumen de agua es mayor, podamos sacar con mayor rapidez el agua que se acumula en el lugar. Este sistema pluvial consta de varios colectores y de un canal a cielo abierto revestido que va teniendo en distintas secciones desarenadores y llegan a un cárcamo, pero antes de llegar al cárcamo cae en una galería filtrante que detiene todos los sólidos y el sedimento se va quedando realmente en el canal y en los sedimentadores que tiene, de tal manera que cuando hagamos el bombeo de ese cárcamo que se está construyendo en el lugar, vaya sin basura o sin residuos que puedan afectar a la laguna del Nainari. En realidad, ese sistema funciona mixto. Lo que caiga al cárcamo va a salir por bombeo, pero también hay una parte que sale por gravedad. Esto es cuando las lluvias no son tan cuantiosas. Ese es el sistema y cómo trabaja. Sí, bien, para que quede aclarado. Muy bien. Gracias, ingeniero. Vamos a pasar a otro punto. El fin de semana estuvimos en Agua Prieta en un evento que está enmarcado en lo que se llama un programa nacional mundial social, que de lo que se trata es una idea de la Presidenta de la República de que el mundial no solamente sea para el disfrute de las ciudades sede, que es la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que de alguna manera el mundial de fútbol sea compartido y sea disfrutado en distintas formas por el resto del país, particularmente por las niñas, los niños, las y los jóvenes. Entonces queda este programa mundial social que entre otros propósitos tiene el de rehabilitar canchas de fútbol y construir nuevas canchas de fútbol. No todos los municipios participan en ese programa. En Sonora únicamente 22 municipios de los 72 y Cajeme es uno de ellos. Entonces el evento se hizo en Agua Prieta, donde se definen las canchas que se van a hacer y se creó un consejo estatal integrado por ciudadanos y ciudadanas, además de las autoridades correspondientes, para que le den seguimiento a las obras que se van a realizar en todo el estado. Se creó un comité. De cada municipio se pidió que hubiera 2 representantes ciudadanos de las zonas donde se van a hacer las obras. Y con esos 2, que eran 2 por cada municipio, son 22 municipios, eran 44, se nombraron 7 que van a integrar el comité estatal. El consejo son todos y el comité estatal son los 7. Eso se hizo por sorteo. Y Cajeme obtuvo un lugar, por cierto. Entonces, aquí les vamos a platicar sobre de eso. Adelante, Rodrigo. Muy buenos días, con permiso, señor presidente. Como lo dice nuestro presidente municipal, el fin de semana estuvimos en Agua Prieta. Nos acompañó Norberto, que es compañero de la colonia Sonora, una de las áreas que estamos asignando, que son muchas las que propusimos, pero dentro del marco que nos solicitaban, que tenían que ser propiedad del municipio, que cumpliera con ciertas características, que fuera fútbol 7, y otras que fueron canchas multifuncionales, son 3 las que elegimos.
Elegimos una de la colonia Valle Verde, que está por la calle STM. A ver, primero, ¿cuáles son rehabilitación? Y luego, ¿cuál es la de la nueva? Muy bien, la rehabilitación completa consiste en la que está en la colonia Sonora. En la colonia Sonora Son dos. Son la Sonora y otra más, ¿no? esa va por parte de SECOP. Sí. También es en la calle 400 y España, ¿no? Van a ser 2 rehabilitaciones con pasto sintético. Por parte de SEDATU vienen 3, que es la de la colonia Sonora, donde juegan alrededor de 1,500 usuarios, ¿no? A pesar de que es una canchita de 7x7, pero hay muchos niños, niñas, jóvenes y adultos. Está bautizada una liga como la Gordy Champion, porque es recreativa, pues, que es lo que busca nuestro presidente, que estemos en las colonias, que estemos en las comisarías. Esa se va a rehabilitar con pasto sintético, se va a poner iluminación, postes, porterías, y aparte el cerco perimetral lo van a aumentar. Esa es la rehabilitación completa. Las otras 2 que vienen para mantenimiento es en la colonia Valle Verde y en la colonia El Túnel, que son canchitas multifuncionales donde juegan básquetbol, voleibol y fútbol, pero la temática que viene ahí es referente al mundial. Por eso es que las van a resanar, las van a pintar y la van a hacer referente al mundial 2026, ¿no? Esas son las 3 ahorita que tenemos ubicadas. La que se va a construir nueva, ¿cuál es? Es en la colonia Sonora. Colonia Sonora, que aquí está presente. Que aquí está presente Norberto, que por cierto nos acompañó. No corrió con la suerte de ser nominado, pero la compañera va a ser la tesorera a nivel estatal. Ella, compañera Carla Padilla, la que nos acompañó el día domingo también, estuvo presente, nomás que por cuestiones de su trabajo no nos pudo acompañar el día de hoy. Okay. Norberto, si quisieras decir algo, a ver, dale aquí el micrófono a Norberto. Bueno, pues muy buenos días a todos, muchas gracias. Pues queremos agradecer por parte de todos los niños, ¿va? Son más de 1,500 niños y ya con los padres de familia, más de 2,000 familias las que visitan el área, como dice el director. Es una canchita chiquita, pero llena de deporte. Llena de deporte y con disciplina para que el deporte de Ciudad Obregón, Sonora se vaya hasta arriba junto con todas las canchas que se van a rehabilitar y se van a construir aquí en Obregón. Gracias al gobierno municipal, estatal y federal. Muchas gracias. Muy bien, Roberto. Muy bien, al Norberto. director del Instituto del Deporte, que ha estado presente también con nosotros. Estamos muy agradecidos. Muy bien, pues gracias. Ahí está. ¿Alguna? Bien. Bueno, ahora sí entramos a la sesión de preguntas y respuestas y todavía nos quedan 5 minutos. Adelante, si hay alguna. Sí, buenos días, alcalde. Por parte de la Presidenta de la República se ha mandado una iniciativa con científicos de la UNAM y del POLI para el NEFRIC, extraer gas natural aquí en México, porque hay una dependencia del 70% del gas en este país y esto ocasionaba una crisis bastante seria, tomando en cuenta el panorama internacional de los sucesos, ¿no? De los combustibles. Sí, ¿qué quieres que te diga opinión o cuál es la idea? ¿Cuál? Que se aplique aquí en México para dejar de ser dependiente del gas de Estados Unidos. Ok, gracias. Bien, sí. A ver, el fracking es un método para extraer gas de la tierra de zonas donde el gas no fluye de manera normal, natural. Y es un método que rompe la roca para que pueda salir el gas. Y el método que usan tradicionalmente es un método de inyectar agua con químicos que rompe la roca y fluye el gas, pero ese método tiene un impacto ambiental bastante fuerte, ¿no? De un lado, contamina el agua, y del otro lado pues, se usa mucha agua. Pero además se contamina el agua, se pueden contaminar los mantos acuíferos. Ese método, desde el tiempo del licenciado López Obrador, se dijo que no se iba a aceptar aquí en México. Se utiliza mucho en otras partes, particularmente en Estados Unidos.
Contradictoriamente, pues se usa en Estados Unidos y gran parte del gas que compramos nosotros viene de Estados Unidos producto de ese método, ¿no? Bueno, pero dijimos aquí en México no vamos a permitir que se aplique porque puede generar impacto o daño ambiental. Pero ya aparecieron nuevas técnicas, es decir, para que ese método no sea tan dañino, ¿no? Y lo que se está planteando ahorita es el uso del fracking verde, le llaman. Ya son investigaciones donde ya no genera un impacto ambiental de esa naturaleza. De hecho, el 95% del agua que se utiliza se puede reusar. O sea, ya no es un agua que se queda contaminada y ya no se usa y no. Entonces, el nuevo método, el método de fracking verde, permite extraer el gas sin contaminar. Y es el tipo de método que se está planteando usar aquí en México para explotar nuestros yacimientos de gas y no depender como dependemos ahorita de Estados Unidos. Ahorita el 70% del gas que consumimos viene de Estados Unidos. Ahora, curiosamente, viene de yacimientos, una gran parte, viene de yacimientos que están en Texas y que están a 30 metros de la frontera. O sea, son los mismos yacimientos que comparten Estados Unidos y México, ¿sí? Y que seguramente lo que ellos sí lo hacen con el método de fracking, y seguramente lo que ahí impactan en el ambiente también daña a los acuíferos del lado mexicano. Bueno, no podemos evitarlo porque lo están haciendo desde su lado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer la presidenta? No, pues explotar nuestros yacimientos usando también la técnica del fracking, pero con el método verde para evitar el daño ambiental. Y de esta manera eliminar o disminuir lo más que se pueda la dependencia energética en relación al gas que tenemos actualmente con Estados Unidos. Imagínense, si Estados Unidos no deja de suministrar gas, se calcula que en 15, 20 días nos quedaríamos prácticamente sin gas. Y eso quiere decir que se paralizaría gran parte de la industria, se paralizaría también la producción de unas zonas importantes de energía eléctrica, entre otras cosas. Entonces es muy grave el que dependamos de esa manera de un país, y además pues Estados Unidos ayuda con las políticas que tiene, pues vale más prever el futuro. Y de ahí que la presidenta está planteando la búsqueda de la soberanía energética y la utilización de este método del fracking. Alcalde, ¿cuál es la perspectiva que se tiene aquí al final de año en materia de llegada de nuevas subvenciones aquí al municipio? La expectativa es alta. Vamos a ver qué resultados tenemos, pero estamos trabajando en eso. Cajeme está destinado a tener un gran desarrollo industrial. Hay todas las condiciones y hemos ido recuperando a nuestro municipio, la imagen de nuestro municipio, todo esto que tiene que ver la percepción de nuestro municipio, que tiene que ver para que con la atracción de inversión, para que lleguen empresas y haya empleo y siga habiendo o haya más bienestar en la población, en la comunidad. ¿Qué tipo de empresa que podría llegar a que haya algún acercamiento? Cajeme tiene potencial prácticamente para cualquier tipo de empresa. Una, por supuesto, de manera natural, es la agroindustria, ¿no? Que además tiene que irse dando en nuestro municipio un proceso gradual de reconversión de cultivos y tecnológica, ¿no? Ahorita, cuando hablamos de industria o agroindustria, pues estamos hablando básicamente de trigo, de algunos tipos de productos agrícolas que se puedan procesar aquí en la región. Pero a lo mejor mañana estaríamos hablando de uva, ¿no? De uva para mesa, incluso de vinos, o estaríamos hablando de espárragos y empacar el espárrago, procesar el espárrago. Pero no podemos quedarnos nada más en eso.
Cajeme tiene un potencial extraordinario. Por ejemplo, aquí podría desarrollarse la industria aeronáutica y aeroespacial, las dos. Porque, de un lado, la aeroespacial, porque ya hemos demostrado que hay una capacidad tecnológica en la mano de obra especializada y además tenemos muy buenos trabajadores y hay condiciones para poder desarrollar este tipo de industria en la aeroespacial, pero también la aeronáutica. Por el clima que tenemos, aquí ya de hecho están planteados algunas empresas para la conservación de aviones, para el mantenimiento de aviones, para el desmantelamiento y el reciclaje de aviones, entre otros, ¿no? Bien. Pero también aquí hay un gran potencial para la industria digital, que sería un poco por lo que quisiéramos empujar la industria digital, y que aquí, por ejemplo, se puedan asentar centros de datos que ahorita están en el mundo fluyendo y que van a tener una gran importancia en el futuro. En el presente ya lo tienen y más en el futuro. Entonces, nosotros aquí como municipio tenemos potencial extraordinario. ¿Por qué? Porque tenemos agua, porque tenemos terreno, porque tenemos energía, porque tenemos vías de comunicación, vía férrea, carretera y aeropuerto internacional. Porque tenemos escuelas, universidades. Es uno de los municipios, uno de los 5 municipios con más universidades en todo el país. Y eso da un potencial extraordinario por mano de obra calificada, que es algo que están cada vez más pidiendo, exigiendo los que quieren invertir en algún lugar del mundo. Pues tenemos la cercanía con el puerto de Guaymas, que es un puerto que ya se está recondicionando para que pueda, ya de hecho empezó a relanzarse como puerto de altura. No sé si sepan ustedes, pero actualmente aquí no se podía sacar ya nada por Guaymas, si había necesidad de llevar algún tipo de carga vía marítima, había que ir a Mazatlán o hasta el puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. De hecho, la empresa Ford, qué curioso, ¿no? Fabrica aquí en la frontera y luego tienen que irse a embarcar los carros hasta el puerto Lázaro Cárdenas. Ya, finalmente, se están embarcando aquí en Guaymas. A mí me tocó presenciar el primer embarque de autos de la Ford hace alrededor de un año por Guaymas. Entonces, esto es muy importante también, y eso lo tiene Obregón a 100 kilómetros del puerto de Guaymas, ¿no? Entonces, también tenemos la carretera Sonora-Chihuahua, que está aquí construyendo, ¿no? Por cierto que va a venir la presidenta de la República, me informan, a dar banderazo de la segunda etapa de la carretera, probablemente el mes que entra. ¿Sí? Y probablemente, no puedo asegurarlo, sea aquí en Esperanza, aquí en Cajeme, ¿no? A dar el banderazo, ojalá. Entonces, vamos a esperar. Y eso es otro insumo, ¿no? Otra aportación muy importante para el desarrollo de la industria en nuestro municipio, de la industria y de los servicios, porque nos conecta no solo con Chihuahua, sino con el centro norte del país. Y por ahí van a fluir mercancías, servicios, turismo, ¿sí? Y puede también eso generar un cierto nicho de empresas que puedan tener que ver con la transportación de carga y demás. Entonces, hay un potencial extraordinario. Yo veo venir muy buenas cosas para Cajeme. Cajeme está destinado a ser el principal centro de desarrollo del noroeste del país. Tenemos todo para lograrlo. Y son, por supuesto, potencial como Estado, y es un potencial extraordinario que se complementa por regiones. Como Cajeme están destinados a cada vez más tener un gran desarrollo para beneficio de su población. Alcalde, buenos días. Última pregunta. Adelante.
La presidenta Claudia Sheinbaum ayer dentro de la mañanera fue cuestionada, ¿no?, sobre pues los comicios, ¿no?, de cara a los comicios del 2027, y llamó mucho la atención lo que ella mencionó. Mencionó que quien tenga aspiraciones para el 2027 a cargo público tiene que renunciar. Conocer, pues usted tiene larga trayectoria, ¿no?, al interior del partido de Morena, sabemos que fue uno de los precursores al iniciar. Si lo considera, porque puede haber funcionarios que estén haciendo bien su trabajo y pues busquen algún cargo y no tengan licencia, o sea, que tengan que renunciar. Conocer su opinión al respecto. No, yo creo que yo coincido con la presidenta, y cuando se habla del registro para aspirar, en ese momento quienes aspiren o quienes aspiremos, tendremos que separarnos de los cargos que tengamos para poder contender en igualdad de circunstancias. Entonces, cuando llegue el momento del registro, creo que es una condición que ya está establecida por parte del partido. Sí. ¿Mande? Sí, yo creo que es razonable. Es razonable, porque pues ya quien aspire y se registre, pues tendría que dedicarse de tiempo completo, aunque podríamos decir, pues hasta que, una vez que se defina, ¿no?, puede pedir un permiso en el tiempo que se define, y una vez que se defina, pues ya renuncia, ¿no? Pueden darse ese tipo de situaciones, pero en principio estoy de acuerdo que quien vaya a registrarse para poder llevar adelante su aspiración, pues se le pague el cargo que tenga actualmente. Muy bien. Bueno, fue muy bien. Hablamos sobre los proyectos para el deporte, para Cajeme, hablamos sobre seguridad, hablamos sobre inversiones precisamente que se están ahorita visualizando para nuestro. Hablamos de seguir trabajando en algunas obras que actualmente el gobierno del Estado está llevando a cabo, y platicamos sobre los avances de obras de vialidades y de carácter de drenaje. Entonces, hablamos sobre el avance en el parque infantil, sobre la laguna de Naine, sobre ese tipo de cuestiones platicamos, básicamente. Y nos fue bien, nos fue muy bien. Después de el avanzar, el platicar y el reforzar el compromiso de seguir trabajando juntos es muy bueno para nuestro municipio. Nos fue muy bien, la verdad. ¿Eh? No te adelantes. Bueno, nos vemos.